Amados amigos, hermanos, buen día. Hoy tengan ustedes el placer de compartir juntamente la palabra de Dios, donde hemos venido hablando un poquito acerca de la salud integral. La salud integral, por no decir que redunda en lo mismo, integrativa, no lo podemos considerar como algo alternativo. Recordemos que la salud integral es original y es desde el principio, empezando desde el libro de Génesis y abarca hasta el último libro de la Biblia, que es también el Apocalipsis. Si bien es cierto que, muy interesante, Israel era esclavo en Egipto por muchos años. Estaban bajo el yugo, bajo la bota de los enemigos de Dios. Sin embargo, cuando llegó su liberación, Dios les suplió, les proveyó todas las cosas que ellos necesitaban a lo largo del camino en su trayecto, donde se les había prometido la tierra por heredad, la tierra de Canaán. Recordemos que en el trayecto al desierto fueron 40 largos años y Dios suplió sus necesidades en cuanto al comer y al beber. Imagínense que de una roca que le indicaba a Dios a Moisés que la golpeara una vez y brotaba agua de la nada, el desierto era como un oasis para el pueblo de Israel. Era un lujo que no se daba o no se da a cualquier persona hoy en la actualidad. Sin embargo, hablemos del maná. El maná podemos considerar, como dice la palabra de Dios, que es pan bendito. Qué interesante, pan bendito. Pan de nobles, pan de príncipes, pan celestial, comieron el pueblo de Israel en el desierto donde no había nada prácticamente. Y cuando en la noche y en la madrugada caía el rocío de la noche, juntamente caía también el maná, que Dios suplía la necesidad del ser humano. Pero quiero que entremos en materia con la Biblia, en el libro de Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 16 de Éxodo y el versículo es el 35 también. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Pero Dios los favoreció, no se murieron de hambre, fueron saciados por todo ese tiempo, esos años prolongados. Sin embargo, el pueblo de Dios, su especial tesoro, tenía un problema, tenía una debilidad, y era que no estaban conformes solamente con ese platillo exquisito que dice la Biblia que era pan bendito. Qué interesante, pan de nobles. Hoy en día hay ciertos sectores, posiblemente de África, de Haití, de la India, los países más pobres, más vulnerables a sufrir de hambre. Si ellos, me imagino, tuvieran maná todos esos años de su vida, ellos serían quizá las personas más felices del mundo, ¿ya? Pero Israel, en cierto modo, cierto punto, eran malagradecidos, ¿sí? Eran ingratos también, porque si nosotros contemplamos, vamos a buscar el libro de Números para constatar lo que estamos hablando en esta hora. En el libro de Números capítulo 11, podemos leer el versículo 1 al 5, que podemos ver de esta manera. Aconteció que el pueblo se quejó, nótese bien, se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió, dice, uno de los extremos del campamento. El 2. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces
el fuego se extinguió, se quitó. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. El 4. La gente extranjera, nótese bien ese punto, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Y el 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, cualquier cantidad, sí, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Vamos a detenernos aquí un momentito. Se quejó el pueblo de Dios. Había gente extranjera mezclada entre el pueblo y se quejaba y murmuraba. Y por eso el pueblo de Dios, los israelitas, también tenían, por así decirlo, una mala influencia dentro de su campamento, de su territorio. Y por eso ahora llegó la queja a oídos de Jehová y se encendió su ira, su furor. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo provisto mejor para ellos, pero ellos no quisieron, no entendieron, empezaron a llorar y luego, después de todo esto, todavía exclaman, ¿quién nos diera carne a comer? ¿Sí? Nos acordamos del pescado que comíamos, pero no solamente comían pescado, tenían vegetales, tenían frutas. La Biblia dice melones, puerros, pepino, ajos, cebollas y cualquier otra cosa más que la Biblia no lo menciona en estos versículos. Sin embargo, Dios quería que su pueblo volviera al plan original nuevamente cuando fundó y creó la creación, cuando prescribió en Génesis 1:29 su comida, su alimento. Y luego encontramos aquí que Moisés también se desesperó ahora y habla con Dios y le dice, hey, mira, Señor, este pueblo clama a mí, ¿ya? ¿Qué hago? Y ahí se enciende la ira, pero el pueblo se asustó. Pidió, entre comillas, disculpas, posiblemente pidió perdón. Moisés oró, que era el profeta, el siervo de Dios, el que tenía contacto directo con Dios, y Dios se calmó y quitó el fuego que él mismo había mandado a ese lugar. Pero eso fue como una advertencia, eso fue como para que ellos despertaran y se dieran cuenta que no estaban solos, que estaban siendo comandados no solo por Moisés, por Dios que estaba guiando la mano de su siervo con toda esa gran cantidad de pueblo. Por eso nosotros, mis hermanos, muchas veces somos inconformes también con lo que comemos a diario o lo que la vida nos presta a diarios para comer. A veces queremos cosas que no conviene y a veces la codicia nos invade también en nuestra mente y queremos consumir cosas ilícitas también para el cuerpo. Recordamos que habíamos dicho un día de estos que somos templos de Dios, somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que cuidar lo que nosotros comemos y bebemos para no encender también la ira, el furor de Jehová. Y no es que el Señor nos va a matar de una vez, no, nos vamos a ir enfermando, vamos a ir menguando la salud y vamos a ver las consecuencias. El tiempo pasa facturas muchas veces y vamos a ver a continuación con el mismo pueblo de Israel, con esta situación terrible que ellos tenían. Vamos a leer el versículo 6. Ahora nuestra alma se seca, decían ellos, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué más querían ellos? Si Dios le estaba dando el privilegio de comer pan que comían posiblemente los ángeles, porque dice que es pan bendito, pan del cielo, no tenía contaminación alguno, no venía directamente de la tierra, sino que venía del cielo a la tierra. Era un lujo para ellos
entonces era una maravilla, jamás visto en toda la historia, en todos los tiempos mientras ha existido hombre, alguno hasta el día de hoy. Y el 7 dice también, el maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El 8, el pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Era exquisito. Era un sabor agradable al paladar, que por supuesto nutría, daba fuerza, daba vigor y también despejaba la mente si estaba nublada de alguna forma, porque Dios quería constituir una salud favorable para su pueblo, para la niña de sus ojos, para su iglesia, para sus hijos. Con amor eterno te he amado. Y el Señor sintió esa contrición de unir a su pueblo, a su seno, con el cielo y la tierra, a su iglesia, a su pueblo. Y en el transcurso, mientras ellos se iban quejando, iban murmurando, estaban siendo incrédulos, pasó muchas cosas a lo largo del camino. Muchos quedaban postrados en el camino a causa también de su desobediencia. No tenían ya fe en Dios, no creían ni en Moisés, lo querían matar, lo querían linchar de alguna manera. Pero Dios siempre ha sido misericordioso, Dios siempre ha sido un Dios calmado, paciente, ¿sí? Por eso la Biblia dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que vivan. Pero vamos a leer para seguir el desenlace de esta historia. Vamos a ver el 9 hasta el 14 y dice así: cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia. Esto era algo tremendo. A la entrada de la tienda, de su tienda, y Moisés ya no soportaba. La ira de Jehová se encendió mucho, y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Se queja Moisés también. Era algo insoportable. Posiblemente nosotros hubiéramos tirado la toalla. No aguantamos tampoco esa situación, ¿ya? Porque era desesperante. Ahora, notemos que el pueblo era un número grandísimo, ya tremendo. Y por lo tanto, Moisés, como humano, como un ser también frágil, débil, pecador que era, no resistió y se queja ante Dios, ¿ya? Y de alguna forma, cuando miramos que el pueblo está llorando a la tienda, Moisés no podía dormir, tenía insomnio, no sabía cómo solucionar la situación, ¿verdad? Eso sucede hoy actualmente con el pueblo de Dios también. Por eso Dios tiene líderes, pastores, obreros, que tenemos que aprender a ser pacientes también con el pueblo que estamos conduciendo, estamos dirigiendo, somos líderes y tenemos que ser discípulos de Cristo también. Aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y soportar muchas veces. A veces nos desesperamos y así como nos arremeten, también nosotros respondemos igual con el pueblo. No debe de ser así, por supuesto. Por eso estas lecciones, estos historias reales que se vivió en un tiempo, el pueblo de Dios hoy actual lo tendrá que volver a pasar. Y todavía, cuando venga la persecución y tendremos que abandonar las ciudades, ir a las montañas, ¿sí? Adentro, y no tenemos que comer, pues hay una garantía, hay una seguridad de que el agua
y el pan, óigase bien, serán seguras, serán ciertas, porque ángeles van a venir y nos van a traer porciones. Y no nos vamos a morir de hambre tampoco, porque Dios tiene compasión de su iglesia. Y por lo tanto, nosotros debemos de aprender estas mismas lecciones para prepararnos cuando llegue el tiempo indicado. Así que el 10, repetimos nuevamente, Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia, a la entrada de la tienda. La ira de Jehová se encendió mucho otra vez, y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Qué cosa, tremenda. Vamos a leer también el 12. El 12. A ver, el 12. Sí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Es la pregunta que dice Moisés. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, para que, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a tus padres. El 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué vienen a mí llorando y diciendo, danos carne para comer, Moisés? Y el 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Wow. Moisés se quería volver loco, en pocas palabras, ¿ya? Ya estaba al borde de la desesperación. Ahora, ¿qué hacía? Y le reclamaba a Dios todavía. Y me acuerdo que en una ocasión Moisés como que ya no soportó y le dice a Dios, no sé si se le salió por equivocación, pero eso fue lo que expresó y dijo, oye, si quieres, ráeme a mí también de la tierra, ¿ya? Déjalos a ellos en paz. Moisés se enfrentó a Dios, ¿ya? Pero Dios lo miraba con paciencia, posiblemente se sonreía también y mirando el valor, lo valiente que era Moisés a enfrentarlo de esta manera, ¿sí? Y Dios ya tenía su plan, Dios ya tenía su propósito, Él tenía ya todo bien sistemáticamente modificado, ¿sí? Ahora leamos lo que dice el 15. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego, le dice, me des muerte. Si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Ya Moisés ya dice hasta aquí, ya no soporto, ya no aguanto más. Vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los cuales que tú sabes que son ancianos del pueblo o dirigentes, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, Moisés. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que crean, sientan, vean lo mismo, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. El 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, como pidieron, ya que insisten tanto, ¿sí? Porque habéis llorado a los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, le dice, y comeréis. Bueno, Dios también se cansó de tanta necedad, de tanta insistencia. Dios dice, ¿sabe qué? Vamos a complacerlos.
pero luego iban a ver las consecuencias de ese mal que ellos mismos se habían acarreado. Acordémonos que habían grupos de personas que querían buscar quizás aventurarse a algo mejor, a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, pan de la tierra que tenían que trabajar con el sudor de su... Y era una tierra fértil, era una tierra abundante, ¿sí? Y esta gente malió al pueblo de Israel para que creyeran como ellos, pero tuvieron que pagar la factura de esa mala decisión que ellos habían tomado. Ahora veamos lo que dice el versículo 19. No comeréis un día, fue la respuesta de Dios para Moisés al pueblo, ni 2 días, ni 5 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Bueno, ellos se lo buscaron, ahora ellos tenían que pagar. Pero nótese, como dice la Biblia, ni 1 día, ni 2, ni 5, ni 20, ni 10, hasta 1 mes. Hasta que estuvieran ya, como quien dice, embotados, hartos ya de comer demasiado carne. Se acordaron del pescado. Un día de estos vamos a hablar, quizá en la próxima, sobre las terribles consecuencias que dan estos productos de segunda mano, aunque Noé recibió permiso cuando Dios prescribió los animales limpios, los animales inmundos, y hizo una diferencia, una clasificación de ellas precisamente para no cometer errores hasta un límite. Dios siempre le dio la dieta de comer un tiempo prudente mientras que la tierra se poblara nuevamente y hubiera vegetación, mis amigos, mis hermanos. Pero como Israel era duro de cerviz, no les entraba, ya estaban confabulados por toda esta gente extranjera que estaba con ellos. Ellos entonces no se dieron cuenta que estaban cometiendo un grave error contra su creador, contra su Dios, que lo había sacado con mano dura de la servidumbre que tenían ellos en Egipto por mucho tiempo. Vamos a ver lo que dice el versículo 20. Si ya lo leímos. Sí. El 21 en adelante. 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne? Todavía Moisés no entendía, no comprendía la situación. Y sigue diciendo, y comerán por 1 mes entero, con signo de admiración. ¡Wow! El 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? ¿Qué dice el 23? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová tu Dios, Moisés? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eso fue un reto que todavía Dios vio que Moisés no le creyó. Y Moisés todavía rengaba un poquito más alterado, disgustado posiblemente también, y lo encara al Señor. No entendía el plan divino. Dios tiene más de 1000 formas de cómo sacarnos a nosotros de una problemática cuando estamos muchas veces enfrascados o enredados. Bueno, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Moisés, has visto tantas cosas, tantos milagros, tantas grandezas
que te he hecho, que te he dado a conocer, la has visto con tus ojos. ¿Sí? Subió Moisés al monte, recibió las 2 tablas de piedra, lo abrazaba como un tesoro sin igual. Y todavía pudo hablar con Dios, escuchar la voz de Dios cerca, como cuando tú y yo estamos hablando en persona. Por eso dice la Biblia que Dios habló con Moisés cara a cara, pero no fue que vio su rostro, sino que habló con él como si estuviera en persona, ahí mismo. Pudo palpar a través de esa voz la presencia del Señor. Y cuando Moisés venía bajando del monte, entonces dice la Biblia que su rostro estaba iluminado. La gloria de Dios lo había cubierto allá en el monte Sinaí. Y ese encuentro que tuvo Moisés con Dios es la que nosotros también debemos de tener con Cristo Jesús. Ese encuentro directo con la vida. Y a través de estos mensajes de salud, que está en combinación también con la parte espiritual, físico, mental y espiritual, es la que nosotros también tenemos que hacer con el Señor. Porque Él nos trajo de las tinieblas a la luz. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor. Así que la mano de Jehová no se ha cortado. Y Moisés ahora viene y comunica al pueblo con los 70 ancianos que fueron reunidos para que ellos también estuvieran apoyando la moción de Dios, del Señor, y que también pudieran sostener a Moisés con ánimo, con fe, con esperanza de que Dios siempre va a trabajar. Vean qué curioso, qué interesante. Se están acercando a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Mientras tanto, Dios les da todo el abastecimiento del cielo para que puedan comer y no sufrir de hambre ni morirse de hambre, nada por el estilo. Y el Señor manda espías a través de Moisés para reconocer la tierra. Y cuando los espías van, se intimidan, les da miedo y regresan con un informe negativo. Ahí solo hay gigantes y son murallas enormes y es impenetrable llegar ahí. Nos van a matar si nos acercamos. Y se mandó otra comisión para confirmar si era cierto lo que decían. Y cuando vienen 10 y dan esa noticia, luego vemos a Josué y a Caleb que vienen trayendo entre los dos, un racimo de uvas. No sé qué tamaño sería, qué tanto de grande o de pesado, pero lo cierto es que ellos traían evidencia y ellos venían con fe, con esperanza, a alentar al pueblo y le decía, oye, sí la podemos conquistar. Si el Señor dijo, sí la podemos, porque a pesar de que hay gigantes y es cierto, hay todo esto, pero esta tierra nos pertenece, porque el Señor nos la prometió y vamos a entrar ahí, porque sí. Qué tremendo ahora, ¿no? Qué situación, ¿ya? Nosotros debemos atravesar este mundo en medio de todos los obstáculos posibles por medio de la fe que es en Cristo Jesús también, mis hermanos. Vendrán tiempos tan difíciles, terribles, que solamente tendremos que depender del Señor. El pueblo de Dios, todo tiempo de la época de la historia de este mundo, ha sufrido persecución, ha sufrido zarandeos. Eso no es nada nuevo. Nosotros tenemos que empezar a hacer ejercicios también con esta misma situación cuando se nos presente. Qué curioso, dicen que allá en Haití, un pastor una vez vino aquí contando, pastor de México, Lagunas, Martín Lagunas, nos decía en un testimonio, una experiencia, que él miraba cómo la gente de Haití sobrevivía haciendo galletas de tierra, de barro, y nosotros nos quedamos. Yo nunca había oído eso. Sí, hacen aceite, mezclan el barro y no sé cómo es que hacen al fuego o lo hornean
y salen como galletas y parece que él dijo que la probó y sabía bien y como que quiso seguir comiendo más. Imagínense, galletas de barro. ¿Ah? Comían, o no sé si todavía lo harán, porque ustedes saben que Haití es un país sumamente pobre, extremadamente, ¿verdad? Y hay mucha necesidad. Haití ha sufrido muchos terremotos, ¿ya? Hay muchas enfermedades también por la pobreza. Y a pesar de que todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales han querido levantar a Haití, pues ha sido muy difícil. La profecía se cumple en cualquier rincón de la tierra, se tiene que dar estas cosas para que nosotros sepamos que la venida de Cristo está próximo a la tierra y nosotros debemos de estar preparados. Mientras tanto, hoy ya no comemos, no hay maná. El pueblo de Israel no come maná, ya no cae del cielo. Pero también Dios nos ha dado banquetes, nos ha dado cualquier cantidad de comidas sabrosas, suculentas, ¿ya? Sabrosas al paladar, para que podamos también nosotros saciarnos. Pues bien, mis hermanos, si nosotros seguimos leyendo el desenlace de la historia del capítulo 11 de Números, encontramos que Dios mandó un viento recio y llegaron a la orilla de la playa del mar codornices, por millones. Y como el pueblo quería comer carne, Dios le dijo que se prepararan porque iban a comer un mes entero. También el pueblo, dice el versículo 31, entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino, de camino al otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra. Era un bulto a lo largo de un día de camino, dice, de este vuelo, porque era mucha gente. El pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, que era bastante, y los tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y lo hirió Jehová con una plaga muy grande, y llamó a aquel lugar Kibrot Cataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Sepultaron al pueblo codicioso. Querían carne, ok, coman ahora. ¿Ya? No estaban conformes y contentos con lo que Dios le había dado, entonces sufran la consecuencia ahora. ¿Ya? Era algo terrible, espantoso, ¿sí? El pueblo siempre ha sido testarudo. Nunca ha querido someterse a la voluntad de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir y hacer reformas en el camino. Y hoy por eso tenemos nosotros también el espíritu de profecía. Tenemos la pluma inspirada para juntar nuestros ojos con colirio para poder ver, el ojo del entendimiento, el ojo de la fe, para que no nos pase igual como les pasó a ellos también y quedaron postrados. Nosotros venimos de un Edén perdido y vamos hacia un Edén restaurado, glorificado. Y por eso la tierra de Canaán, la tierra prometida que fluía leche y miel, fue tan abundante que tenían para saciar todo el hambre del mundo que ellos podían necesitar mientras existían en esta tierra. Y nosotros vamos para la Canaán celestial y también tendremos que disfrutar de los manjares que Dios tiene preparado allá en el cielo nuevo y la tierra nueva, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. El pueblo quedó sepultado entonces por la codicia,
porque pedían carne. Se les podría entre los dientes, dice la Biblia, y se les salía por las narices también. Ya no soportaban, era una lujuria de comer. Por eso Jesús dijo en una frase muy interesante: mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Nos da hambre? Sí, nos da hambre, pero comemos lo necesario y comemos lo que es lo correcto para no perjudicar también el templo de Dios que somos nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos dé su gracia para que cada día estas experiencias del pasado la podamos aprovechar también en el futuro para que nos vaya bien en la tierra de la cual Jehová nos ha dado. Inclinemos el rostro para hacer la oración ante nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Dios, gracias, Señor, por estos consejos de tu santa palabra, que podamos acatarlas, ya que en un tiempo atrás éramos ignorantes a todos estos conocimientos que traen vida y esperanza para la vida futura que tú traes para siempre, para tu pueblo. Perdónanos en lo que te hemos fallado. Aumentanos la fe para que podamos poner en práctica estos dichos a través de tu palabra y que podamos también aconsejar a otros que estudian y buscar las casas, tocar puertas y anunciar estas buenas nuevas de salvación a través de la Reforma Pro Salud, para que la gente pueda aprender a comer, a beber, a vivir sano, para que tengan una vida menos dolorosa mientras estamos aquí en este mundo lleno de pecado y lleno de maldad y de muerte. Darnos de tu Santo Espíritu, por favor, y que podamos someternos a estos consejos de tu palabra y que podamos estar felices, alegres, y que nuestro rostro pueda estar hermoseado también, aun cuando haya abatimiento y hay desgracias en el mundo, porque sabemos que tú estás con nosotros. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová tu Dios? Moisés le dijo el Señor, y también nos los dice a nosotros. Pues seguramente que no. Por eso, Señor, queremos que nos sigas instruyendo a través de la Biblia, a través de esta página impresa que tú has dejado para comunicarte con nosotros. Y Señor, que pronto podamos ver también tu rostro allá cuando vengas en gloria a llevarnos a la patria celestial. Bendice a los enfermos, ayúdales para que puedan cambiar su forma de vida como la teníamos también nosotros equivocados, y que todo pueda ser para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén.